la lámina. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Hijo, ven. Augusto. Ven. Angie, se me fue la señal. ¿Ahora pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces el tema es equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya?
El equilibrio, como sabemos, son dos vectores que tratan de mantener en cero, aunque dicen que el menos constante es el equilibrio, siempre hay cambio, ¿no? Nuestro organismo, nuestro sistema, respecto al agua, tiene un balance de ingreso y egreso. Y esto tenemos que tenerlo siempre en mente, porque a veces no se consideran los egresos o los ingresos también, ¿no? Para nuestros pacientes, y muchas veces ellos están deshidratados y no nos percatamos. Entonces, siempre en el ingreso tenemos que considerar que la vía digestiva es la principal receptora entre comidas y bebidas. Hacen un promedio de 2.400, bebidas 1.300, comidas 900, y el agua de oxidación metabólica interna constante un promedio de 300 centímetros cúbicos. Depende del autor, unos más, otros menos. Finalmente el ingreso es de 2.500. Y en el egreso aproximadamente 100 en heces, respiración y sudor 1.000 y orina 1.400. Atención, en el capítulo de orina, cuando hablábamos de oligoanuria, tenemos que tener claro que la retención de orina de 1.400 diarios en un paciente que no orina va a generar, obviamente, puede generar edemas, congestión pulmonar, hipertensión, etcétera, ¿no? Si es que el paciente no orina, porque mire, son un promedio de 1.400 que debe eliminar, que hacen un promedio de 2.500 en el balance total. Cuando hablamos de qué factores inciden en el volumen hídrico, es decir, de cuánto de agua tenemos nosotros, eso va a depender mucho de la superficie corporal, ¿no? A mayor peso, mayor cantidad de agua. Y en la edad también es inversamente proporcional. Los bebés, por ejemplo, tienen más agua en porcentaje que un adulto, ¿no? Y en el sexo, las mujeres tienen un poquito menos de agua también por unidad de peso respecto al hombre, ¿eh? En relación a la grasa, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que el adulto masculino tiene un 60% de su peso corporal, que corresponde para una persona de 70 kilogramos, el clásico ejemplo diario, el clásico ejemplo es de 42 litros, ¿no? El adulto femenino 50, anciano masculino 50, anciana femenino 45 y el obeso 50%. Lo normal, los requerimientos normales de agua en un adulto, que es lo que estamos viendo diariamente en las prácticas, es de 35 cc por kilo por peso por día. Es lo que requiere una persona habitualmente, ¿no? Los requerimientos de agua, esto lo van a hacer en la práctica. Este concepto de ósmosis tienen que manejarlo a la perfección. Ósmosis es un tema que ya nos han enseñado en la pregrado, en los primeros ciclos, en fisiología, en fisicoquímica, y ósmosis va a explicar mucho de las patologías que estamos viendo. La ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana. Una membrana, al costado de la membrana hay electrolitos que hacen que genere gradiente de concentración. Una diferencia de gradiente de concentración hace que el líquido, el agua, pase de un lado hacia otro. En este ejemplo vemos más moléculas de color rojo en el lado derecho, a diferencia de que el izquierdo, y el agua va migrando hacia el lado derecho en dirección a la gradiente de concentración. Para eso la membrana debe ser impermeable absoluto. Esto ocurre, por ejemplo, en nuestras neuronas, ¿no? Imagínense ustedes, estábamos hablando la vez pasada de quién nos da mucha sed, que es la glucosa. Imagínense si la glucosa estuviera en el lado derecho de estas imágenes, en el lado derecho, lo que sea, los círculos rojos sea la glucosa. Alta concentración de glucosa y en el intracelular, en el lado izquierdo de la neurona, tenga poca cantidad de glucosa. Entonces, ¿qué genera? Una gradiente de concentración que hace que el agua salga hacia el exterior, ¿no? Entonces la neurona se deshidrata. Entonces, por este mecanismo de ósmosis nomás vamos a encontrar que el cerebro, las neuronas van a ser alteradas, pero alteradas no las neuronas del hemisferio derecho o del izquierdo, sino todas las neuronas. Por lo tanto, su manifestación neurológica
va a ser difusa, no va a ser de focalización, va a dar cuadros de encefalopatía. Así pasa con la glucosa, así pasa con el sodio. Gracias a este mecanismo gracias a esta explicación de la osmolaridad. Aquí tenemos un ejemplo, miren, tenemos un hematíe donde tenemos una solución hipertónica, es decir, afuera hay demasiado sodio o demasiada glucosa o manitol. Entonces, ¿qué pasa? Que la gradiente va a hacer que jale agua hacia el exterior y las células van a deshidratarse, ¿no? En la solución isotónica se mantiene el hematíe en el mismo volumen y en la solución hipotónica, como hay poca concentración de glucosa o poca concentración de sodio en el exterior y la célula interna tiene más sodio o más glucosa, lo que va a hacer es jalar agua hacia el interior, edematizándose el hematíe, ¿no? Incluso a veces hay pacientes que están con hipernatremia y le dan solución isotónica o le dan solución al medio normal. Entonces se les pasa la mano, pueden provocar hemólisis, ¿no? Hemólisis, a veces pasan agua sola para que tienen sodio muy alto para tratar de disminuir esa hipernatremia y se les pasa la mano, se olvidan y siguen el copia-pega y resulta que le están pasando mucha solución medio normal y pueden provocar hemólisis. Así que la explicación es por osmolaridad. Los electrolitos más frecuentes en el extracelular, ya sabemos que es el sodio, y en el intracelular es el potasio, ¿no? Son los dos que nos mandan, ¿ya? Sodio, potasio son los electrolitos principales. Cuando el sodio excede en el potasio hay mayor cantidad en el extracelular, por ejemplo, en rupturas celulares, destrucción aplastamiento, por ejemplo, eso puede generar migración de potasio súbita hacia el exterior y puede generar la muerte de los pacientes. Hablamos de un equilibrio homostático en el desplazamiento de fluidos entre compartimientos, ¿ya? El agua en realidad nos va a servir pues para transportar sustancias, hormonas, fármacos, etcétera, por todo el organismo. Y este flujo es entre el plasma, flujo intersticial, linfa, etcétera. Otra forma, el desplazamiento de los solutos entre compartimentos. Transporte activo, transporte pasivo, difusión facilitada. Todas estas formas a través de líquidos, ¿no? Hay un transporte. En la regulación hormonal tenemos nosotros que tener en consideración que la angiotensina 2, la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Entonces, este sistema renina, angiotensina, aldosterona en nuestros capítulos de nefrología tiene mucho que ver y mucho que explicar en las patologías. Como ejemplo les puedo decir yo que el glomérulo, si ustedes consideran al glomérulo como una arteriola, como un tubo, y ese tubo, la arteriola, el glomérulo en realidad es un vaso sanguíneo que está enrollado, ¿no es cierto? Ustedes le estiran, hay una válvula de ingreso que es válvula aferente y arteriola aferente y una arteriola eferente. Esas dos válvulas es como un tubo, una es de ingreso y otra es de egreso, ¿ya? La de egreso, esa de ahí, la de egreso sirve para regular para regular la filtración glomerular, para regular la orina. Si por A o B la presión baja, hay poco volumen, entonces tiene que aumentar la presión en ese glomérulo, en ese tubo. Es como un tubo que tiene huecos. Si aumenta la presión, sale más agua. Si baja la presión, sale menos agua. Entonces, como mecanismo de defensa, la válvula distal del glomérulo se cierra gracias a la angiotensina 2. ¿Para qué? Para que pueda haber mayor presión y pueda haber orina, ¿ya? Entonces, la angiotensina 2 es importante porque cierra la arteriola eferente y pueda aumentar la presión en el glomérulo y formar orina. Por eso es importante la angiotensina 2. Pero la angiotensina 2 también estimula la aldosterona. Cuando un paciente no orina, está reteniendo líquido. Acuérdense, ¿no? No orina, entonces se está reteniendo líquido.
Y la angiotensina 2 está incrementado para para disminuir, digamos, el diámetro de la arteriola eferente para que haya mayor presión y orina. Ese es el mecanismo que incrementa la angiotensina 2. Pero esta angiotensina 2 va a estimular la formación de más aldosterona y también de hormona antidiurética. Al incrementar mayor aldosterona, la aldosterona tiene la función de jalar sodio, reabsorbe sodio y también junto con el sodio jala agua, que contribuye a mayor edema. Después, la aldosterona, otra función importante es que elimina elimina potasio y elimina hidrógeno. Entonces, los pacientes pueden hacer hipocalemia por aldosterona en algunas cosas. Cuando hay un hiperaldosteronismo, por ejemplo, una patología independiente, hiperaldosteronismo, vamos a tener que el paciente tiene mucho sodio, mucha agua y poco potasio. Y vienen a las emergencias por hipocalemia y con manifestaciones de hipocalemia. Así que atención, cuando un paciente tenga hipocalemia, no olvidar la posibilidad de un hiperaldosteronismo, hipocalemia. Y al revés, si el paciente tuviese hiperaldosteronismo, o sea, mucha aldosterona, va a jalar mucho sodio, va a tener hipernatremia, y la hipernatremia jala agua, y esto me sube la presión, o sea, un hiperaldosteronismo me va a cursar con edema, hipertensión, sodio y agua me suben la presión, entonces hiperaldosteronismo, voy a tener pacientes con hipernatremia, hipernatremia, perdón, y elimina mucho potasio, hipocalemia, ¿no? Hipernatremia, hipocalemia y edema. Entonces, ustedes hacen el análisis fisiopatológico. Sube aldosterona, sube sodio, baja potasio. Baja la aldosterona, baja el sodio y sube el potasio, al revés, ¿ya? La hormona antidiurética es aquella hormona que nos va a generar el ahorro de agua, ¿no? Agua sola, gracias a las porinas. Muy bien. Finalmente, el equilibrio homeostático. Todos los órganos, en este caso los órganos descritos, van a cumplir una función en el equilibrio homeostático. El riñón es el principal regulador de líquidos, ¿no? Luego los pulmones, donde hay pérdidas insensibles de agua. En los corredores, por ejemplo, hacen pérdida de líquidos insensibles. En la fiebre también hay pérdida insensible. Corazón y vasos sanguíneos, incluyen el sistema linfático, también participan en la formación del edema gracias a dos fuerzas. Acuérdense, siempre se olvidan las fuerzas de Starling, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica. Y el otro órgano que interviene mucho en el equilibrio hemostático es el gastrointestinal, ¿no? Principal órgano por donde se generan los ingresos hídricos y una mínima parte que se elimina con las heces. Aquí repetimos un poco lo que es el nefrón. Acuérdense que hay un ingreso del nefrón y un egreso del glomérulo, igual en todo en este glomérulo. La orina entra diluida o concentrada y finalmente sale concentrada gracias a la absorción que se realiza en el camino del nefrón. Uno de los principales órganos que nos va a ahorrar agua es el asa de Henle. El asa de Henle tiene esa capacidad para jalar agua, sodio y agua. Se dicen que cuanto más larga es el asa de Henle, mayor capacidad para absorber agua. Y es por eso que algunos animales que viven en el desierto, como el cameo, tienen un asa de Henle larga, bien larga, para ahorrar agua, ¿no? Aquí tienen la fórmula de osmolaridad. Este es importante. La osmolaridad nos mide la cantidad de solutos disueltos en una solución. ¿Quién tiene más osmolaridad? El intracelular, el extracelular, y esa gradiente es lo que nos va a dar lo que les he explicado. La fórmula de la osmolaridad es 2 veces el sodio más la urea sobre 6 y la glucosa sobre 18. Si sube la osmolaridad nos va a dar sed, lo que les comenté en la clase anterior, mucha sed. Entonces, si en la osmolaridad está sodio, urea y glucosa, entonces digo, si esos se elevan, entonces me va a dar sed. Porque acuérdense que
la sed es influida por dos mecanismos, uno por un mecanismo químico y el otro por un mecanismo de volumen, de deformación de volumen. O sea, si uno hace una hipovolemia, pierdes 2 litros de sangre, la célula se va a deformar y va a generar, en el centro de la sed, va a generar sed. Y por otro lado, si el sodio sube o la glucosa sube, también te va a generar sed, pero no por deformación del volumen, sino por incremento del sodio o de la glucosa o del electrolito, sí, del sodio o la glucosa. La urea no genera mucha sed porque estas ingresas a la membrana, no genera gradiente. Entonces, no se olviden que haya cuando hablamos de hiponatremia, cuando el sodio está bajo, según la fórmula, la osmolaridad también debe estar baja. A eso se llama hiponatremia verdadera. Si el sodio baja, la osmolaridad debe de bajar. Si no baja la osmolaridad y el sodio está bajo y no baja la osmolaridad, eso es una pseudo hiponatremia. Este es un ejemplo de una deshidratación isotónica cuando los electrolitos se pierde agua y electrolitos en la misma concentración. Por ejemplo, un paciente que tenga una hemorragia digestiva importante, 1 litro que pierde sangre, y pierde, inmediatamente va a la emergencia, ¿no? Cuando pierde sangre, internamente el organismo se va reacomodando, va jalando agua, ¿no? Por concentraciones para equilibrar las concentraciones. En ese proceso, entonces la hemoglobina debe de ir disminuyendo, pero si así ha perdido sangre en las mismas concentraciones, si le toman la muestra de sangre en ese mismo momento rápidamente, no ha dado tiempo para que se diluya, entonces pueden encontrar que el paciente puede haber perdido 1 litro de sangre y está con la hemoglobina normal, 14, 15 que tenía. Y a veces hacen equivocar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el paciente tiene melena, tiene abundante y está con una hemoglobina alta? Todavía no se ha diluido. Entonces hay que repetirle la hemoglobina, pero no afirmar, no, no está sangrando, es mentira, ¿no? Hay que dar esa explicación rápido, le han tomado la muestra de sangre. Ha habido una deshidratación isotónica. Después tenemos la hipertónica y la hipotónica, que ya les había explicado, pero recordar es volver a vivir. Deshidratación hipertónica, miren en el extracelular, si tenemos muchos electrolitos va a jalar el agua. Un ejemplo de deshidratación hipertónica es el sodio, cuando hay hipernatremia. La diabetes mellitus, cuando hay hiperosmolar. También tenemos, por ejemplo, administramos a los pacientes tequiados que tienen edema cerebral, le damos manitol, y esto genera el manitol. Externamente se coloca, no ingresa al intracelular y hace una gradiente, jala agua. Y lo otro es la deshidratación hipotónica, ¿no? La deshidratación donde hay pocos electrolitos en el extracelular y lo que hace es jalar agua hacia el interior por una gradiente inversa, lo que hace es que se edematice la célula. Muy bien, con este tema vamos a entrar al sodio, ¿ya? Sodio, 3 componentes: sodio normal, hiponatremia, hipernatremia. Sodio menos de 135, hiponatremia. Sodio mayor de 145, hipernatremia. ¿De qué se encarga el sodio? Es el encargado de la distribución del agua corporal y del volumen extracelular. Participa en la transmisión de impulsos nerviosos. Ojo, es muy importante. También en la contracción muscular, pero más el sodio es a sistema nervioso central, como el potasio es a músculo. Acuerden esa analogía, ¿ya? Acuérdense de esa analogía. El sodio es como a esta experiencia que tuve yo cuando estaba en el colegio, nos hicieron ver la importancia del sodio. En esta agua químicamente pura, conectamos a la batería y el foco que estaba en el lado izquierdo no se prendía con agua químicamente pura, pero le echamos sal, o sea, el sodio, y se prendió el foco. Cuanto más sal echamos, más se prendía el foco hasta que llega a un límite. Esto para demostrar que la sal es un conductor de la electricidad. Ahora, ese mismo concepto lo pasamos al cerebro. Si el paciente tiene sodio bajo, entonces el foquito, el paciente es como un foquito del cerebro se apaga, ¿no? Y eso es lo que da la hiponatremia. El
paciente se va apagando, no tiene ganas, se duerme, puede llegar al coma y convulsionar. Se apaga. A diferencia de la hipernatremia, que el paciente más bien está hiperactivo, se quiere romper las amarras y quiere tirarse de la cama, llega al coma y convulsiona también. Los dos tienen los mismos síntomas, pero como el inicio es diferente. Uno tiene apagado y el otro está excitado. Miren, ¿qué cosa nos va a generar hiponatremia, que es la columna roja? Puede ser porque hay mucha agua, ¿no? Hiponatremia, o sea, sería en ese caso dilucional, o porque hay pérdida de sodio, ¿ya? Y esto se debe porque hay succión gástrica, por diarrea, por vómitos, por diuréticos, por bajo consumo de sodio. Bajo consumo de sodio es frecuente. Hay abuelitos que son hipertensos y le dicen, señora, tiene que darle baja sal. Y ya se exageran, ya no le dan nada de sal y hacen hiponatremia, ¿no? El otro, hay unos diuréticos que favorecen la eliminación de sodio. Hay intercambio de fluidos entre líquido intracelular y líquido extracelular para soluciones hipertónicas. Y bueno, esto sería la explicación de la hiponatremia. Y la sintomatología ya les dije, el paciente es letárgico, dolor de cabeza, confusión, aprensión, convulsiones y coma. Letárgico, inicia así. A diferencia del hipernatrémico, cuya sintomatología es sed intensa, irritable, agitado, convulsión, coma, muerte. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia entre hipernatremia e hiponatremia. La aplicación práctica es frecuente que los pacientes lleguen a las emergencias así, en coma, ¿no? O con trastorno de sensorio. ¿Qué pasa con su familia? No sé qué ha pasado, doctor, pero ahora en la mañana ha estado dormida, está dormida mi paciente, no despierta. Ajá. Y horas antes, o cuántos días antes ha estado malita, o ha estado normal. No, estaba que se dormía, no tenía, paraba con sueño, no tenía ganas de conversar, hipoactiva. Ah, muy bien. Entonces, esa es la historia de una hiponatremia. Pero muchas veces llegan a las unidades de Shoptrami, como está con trastorno de sensorio, y dice, ACV, le toman tomografía, no le encuentran nada en la tomografía, y dice, bueno, después de 24 horas hay que repetirle para ver si aparece el isquemia. Y en ese proceso ya le están poniendo su cloruro de sodio para observación. Y el cloruro de sodio ya le están pasando sodio. Y el paciente resulta que al día siguiente que le van a tomar la tomografía ya despertó un poquito, está mejorando, ¿no? Y le toman la tomografía todavía algunos, no miran el resultado del sodio. Entonces, ya les dije, el sodio es al cerebro como el potasio al músculo. Entonces, hay que considerar que este paciente puede tener una hiponatremia. Pero aún manda más la clínica, porque el paciente no vino por focalización, que les expliqué, viene por una encefalopatía. Si el paciente dijera, o el familiar dijera, no, mi abuelo no movía el brazo derecho, o no movía la cara, había parálisis, esa es focalización. Eso me orienta a un sistema, a un problema neurológico intrínseco. Pero en este caso no, tendencia al sueño, a confusión, eh, trastorno de sensorio. Ese es cuando se afecta en forma difusa todo el cerebro. Entonces considero que debe ser un problema metabólico y dentro de ellos está el sodio. Y la hipernatremia igualmente puede dar estos problemas de trastorno de sensorio, confusión. Y le preguntas cómo estuvo previamente, tenía mucha sed, estaba irritable, entonces ya puede haber sido. O sea, da manifestaciones de encefalopatía, no de focalización. Y ya les expliqué de focalización, aquí ya no repito. Aquí tenemos la hiponatremia. De este cuadrito pueden venir muchas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de hiponatremia, tenemos que tener claro que la hiponatremia tiene que andar con osmolaridad baja para que sea verdadera, ¿no? Porque si, pues según la fórmula, la osmolaridad, el sodio tiene que bajar. Entonces, si nosotros tenemos una hiponatremia y el paciente tiene edemas, estamos considerando que el paciente tiene una hiponatremia con edema, o sea, el líquido extracelular tiene edema, ¿no? Y si tiene edema, lo que tenemos que hacer con este paciente que tiene hiponatremia, lo que tenemos que hacerle es restricción hídrica y diuréticos.
Si un paciente tiene hiponatremia, tiene hemorragia baja y el líquido extracelular está edematoso, lo que hay que hacer es darle restricción hídrica y diuréticos. Ah, ya, sí, pero eso depende, pues, si es que el paciente tiene falla renal o no tiene falla renal, dicen. Claro, ¿cómo sé si tiene falla renal o no tiene falla renal? Tendrá falla renal si el paciente tiene un sodio urinario mayor de 20, ¿ya? El sodio urinario mayor de 20, el sodio está en capacidad para resolver el riñón, perdón, el glomérulo está en capacidad de resolver el sodio y no deja perder, hasta 20, hermano. Si el sodio en orina es mayor de 20, significa que el paciente el riñón está fallando, ¿no? Entonces, cuando el sodio tiene mayor de 20, estamos pensando que tiene una insuficiencia renal aguda o tiene una insuficiencia renal crónica y por eso está haciendo edema y por eso hay que darle restricción hídrica y diuréticos. El otro concepto, si el paciente tiene sodio menor de 20, significa que es un problema prerrenal, ¿no? Es una falla renal, pero prerrenal. Y eso se da en el cuadro de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en caso de cirrosis, porque la patología no es el riñón propiamente dicho. Igual, el tratamiento en los dos casos, con sodio menor de 20 o mayor de 20, el tratamiento sigue siendo el mismo, restricción hídrica y diuréticos. No le vamos a poner sodio, ¿no? Doctor, disculpe. ¿Se va a acabar? Sí, voy a crear otra reunión, por favor, para continuar. ¿Cuántos minutos faltan? Ya, menos de un minuto. No me Vaya, marca. oye, ojalá que no me... Ya. Ya, ya.